Después se va a editar esto. Ya está. Bueno, Luis, hola, te presento a Sisi, es Hola, Ceci. mi novia Hola. también. Estamos encargados de hacer nuestra entrevista para nuestra tesis y vamos a hacerte unas ciertas preguntas de algunas gráficas que te vamos a mostrar Ya, y lo que quiero es que nos des tu opinión, en general, buena o mala. Son gráficas que hemos visto en sus redes sociales, que hemos encontrado en su lanzamiento, previo a su lanzamiento y su lanzamiento. ujú. Queremos ver tu apreciación por cada pregunta y me digas, y al final de cada pregunta me digas si te parece se puede mejorar o estuvo bien. Ok, Tratar de que cada pregunta sea no tan larga, o sea, lo más resumido que puedas. Y las preguntas no son tan complicadas que digamos. O sea, es lo cotidiano. Además que como tú conoces un poco de gráficas, ujú. vas a saber responderlas. Ya, ok. Vamos, sí, se va a iniciar la entrevista. Ella te va a hacer toda la entrevista. Ujú. Solamente al inicio te va a pedir unos datos y ya se los das. Yo voy a estar acá monitoreando las cosas. Ya. Listo. Ya listo. Hola Luis, ¿qué tal? Vamos a hacer una pequeña entrevista sobre la serie de Netflix Sex Education, Ujú. pero sobre la primera temporada. Ok. ¿Me podrías decir tu nombre y apellido completo, por favor? Mi nombre es Luis Alberto Donaire Santa Cruz. ¿Y a qué te dedicas Luis? Eh, Me dedico en general en marketing digital, es en lo que trabajo. Ujú, Y como cargo, ahora mismo soy jefe de e-commerce en la empresa Low Gamers. ujú. ¿Y de qué distrito vienes? Vivo en San Juan de Lurigancho, Ah, San Juan. ¿Y cuántos años tienes? 28. Listo. Entonces, vamos a pasar a ver unas piezas gráficas de la serie. Ujú. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿qué opinión tienes del uso de las ilustraciones? Esto es de manera en general. Como puedes ver, en algunas piezas gráficas se presentan algunas ilustraciones, así que quisiera saber tu opinión de qué percepción tienes tú sobre estas piezas. Me hablas, la pregunta va acerca de las 4 piezas, ¿verdad? Exacto, si en algunos ves algunas ilustraciones, por ejemplo, en el uno o en Claro. el 2, ajá, eh, quisiera saber tu opinión, si te parece correcto la ilustración de la imagen número uno, si la ilustración de la imagen número 2, que le doy un pequeño zoom para que puedas ver el fondo, ¿te Ujú. parece correcto? ¿Te molesta? No sé, ¿cuál sería tu opinión sobre esto? Eh, Diversifica mucho las ilustraciones. Te muestran distintos mensajes, que es algo que refleja también la serie. La primera, por ejemplo, tiene un mensaje muy, muy, muy potente. Muestra mucho empoderamiento. Y la segunda se va por un lado cómico. Ujú, Y es algo que he podido notar también en la serie, ¿no? ujú. Va por ese lado. Habla mucho sobre empoderamiento, sobre situaciones, no sé, hormonas, de repente, cómo están las hormonas de esas personas en ese momento, pero siempre por un lado de, no sé, cómico, para que el mensaje sea no tan agresivo para el consumidor, que asumo que debe ser una persona, un joven, ¿no? Ujú, Entonces, eh, es lo que veo en sus distintas gráficas, ¿no? Una diversificación con distintos mensajes, eh, y con una paleta de color interesante también, es algo que puedo notar. ujú, Este, Supongo que va por el tema también de la diversificación, de utilizar distintas tonalidades de colores. ujú. Aquí en el 4 también se presentan algunas ilustraciones, como, bueno, algunos garabatos, ¿no? En las puertas. Ujú. No sé, ¿qué apreciación tienes sobre esta pieza? Creo que es algo que se acomoda a la edad de los personajes, Ujú, ¿no? Ellos están como que en la etapa, no recuerdo bien, pero debe estar entre secundaria o preuniversitario, o universitario, inclusive podría ser.
Entonces están en una época de rebeldía, en una época donde están conociéndose, donde no saben cuál es su verdadera personalidad. Entonces me parece que esos garabatos reflejan ese tipo de, no sé, esa forma de ser que tienen ellos en ese momento. Ujú. Entonces, en conclusión, ¿sí te parece de manera adecuada cómo lo están usando? Sí, por supuesto. O sea, es más, me gusta mucho cómo utilizan su gráfica o cómo utilizan esa identidad o personalidad, mejor dicho, que tiene la serie para mostrar distintas gráficas y adecuarse a distintos mensajes sin perder su esencia. Sí, listo, gracias. Pasemos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué te parece los encuadres fotográficos? O sea, si te parece bien la toma de repente plano general, o si te parece bien el plano medio, o si han debido de considerar que en todas las gráficas esté el plano general. No sé, ¿qué opinas sobre eso? Eh, Hablamos solo de fotografías, o sea, ¿considero tres o cuatro o también considero todas? Sí, se diría en general, en verdad. En general, Sí. ya. Eh, o sea, puedo ver que han tratado de hacer sus encuadres siempre bien, o sea, mucho balance, bien centrado, es lo que puedo notar. Este, solamente el 2 que probablemente, o sea, se ha tratado de balancear entre la imagen que está más tirada a la izquierda, la segunda viñeta de la imagen 2 y la tercera tirada a la derecha para tratar de no perder el balance de la fotografía o imagen, pero es por el formato que tiene también. Digamos que ese es un meme. Entonces no es una fotografía tal cual, pero se ha tratado de conseguir el balance. Entonces, por lo que puedo ver, es de que su fotografía y su estructura con respecto a gráfica siempre está como que buscando ese punto medio para que no vaya ni a un lado ni a otro. Entonces, en la primera imagen está tal cual, siento un balance muy, muy recto. En el 2, en el 3 también es muy marcado. Y en el 4, ahí sí hay como que o sea, si bien está concentrado más es a la derecha porque están los personajes principales, es a donde más te hace mirar, ponen el nombre de la serie a la izquierda como para que tratar de balancear un poco. Entonces, mi percepción de la fotografía podría ser de que siempre han estado tratando de buscar ese balance en el centro, lo Ujú. cual, desde mi punto de vista, es como que bueno, no es que esté bien o esté mal, pero es como que lo tradicional, ¿no? Lo que se podría considerar dentro de lo que está bien, sin ser muy innovador de repente. Ujú. ¿Y te parece que las gráficas tienen un tono cálido en su mayoría o quizás frío? En su mayoría lo veo cálido. ¿No? Eh, sí, o sea, la Sí, percepción que me da hasta cierto punto, yo me inclino más por una sensación cálida. en la mayoría. Este, ujú. Ujú. ¿Y eso te agrada? O sea, ¿tú lo ves agradable o de repente has querido que sea un poco más frío por el tema de los personajes? En conclusión. Eh, O sea, yo creo que ajá, ¿te agrada más cálido, así como los ves, o de repente has querido que en todas sus gráficas sea más frío? desde mi punto de vista me gustan más las tonalidades frías. Ujú, Es algo que más me gusta a mí. Sin embargo, me parece que la calidez en este caso, por lo colorido de la paleta, creo que funciona bien. Entonces, más allá de lo que me guste, con lo que funcione mejor, son dos cosas distintas. Entonces, creo que así está bien. ujú. Y, y en las piezas gráficas que puedes ver, las piezas son más oscuras o son más iluminadas en algunas piezas. Mm,
No, yo las siento sinceramente muy iluminadas. O sea, se siente bastante un trabajo de luz muy potente, donde, o sea, si elijo una para marcarlo más, cogería la imagen 3 en donde se siente que hay un trabajo de iluminación bastante potente. Y por ahí en el 4 también, centrándonos solo en los personajes principales, hay un trabajo de iluminación para que destaquen mucho y no se mimeticen con lo que está alrededor o con el fondo. Entonces sí siento que es un trabajo donde se ha involucrado mucha iluminación también. Ujú. O sea, sí se ve a simple vista, por ejemplo en el 3, o sea, la iluminación sí se ve correcta. O sea, Sí, o sea, sí, lo siento correcto, siento que ha funcionado muy bien, ujú, este, y que, o sea, es como que a simple vista se puede notar de que ha habido mucha iluminación de por medio. No digo que mucho sea malo, no, pero es como que sí se ve que hay iluminación de por medio. ujú. Y en cuanto a la saturación, ¿crees que son intensos? ¿Tienen colores muy intensos o muy suaves? Hay una mezcla ahí, hay un mix, o sea, si hablo de la paleta de colores, puedo encontrarme un lila muy fuerte al costado de un muro garabateado en un verde muy frío, muy seco. Entonces, ahí hay un balance que desde mi punto de vista es muy agradable porque hace destacar a los personajes y hace destacar la personalidad que muestran ellos a lo largo de la serie. Ujú, Entonces, sí me agrada la saturación. Bueno, en esos colores funciona bien, o sea, hasta cierto punto, ¿no? Sin excederse. Pero me parece que esa mezcla entre colores muy llamativos con colores muy fuertes hace hace un buen equilibrio entre lo que asumo que la persona que estuvo trabajando en la pieza quiere que te concentres. Entonces, ujú, no sé, esos colores saturados como los que usan los personajes principales sí me agradan. ujú. Bien. Y en cuanto a la tipografía, eh, ¿qué opinas del tipo de texto utilizado en las diferentes piezas? Por ejemplo, aquí tenemos varias variedades, ¿no? De tipografía en lo que es en la imagen uno con las demás. Ujú. Entonces, de repente en el uno, ¿qué opinión tienes sobre esta tipografía? De repente ha podido ser más bold o de repente con adorno, serif, sans serif, no sé. Eh, ¿Le va bien? yo creo que sí se ajusta bien o sea, por todo el entorno que tiene la gráfica en sí. Es muy sintetizado, no sé si llamarlo así, por el tipo de ilustración y bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero es como que la gráfica, la tipografía ha intentado ser, de cierto modo, alinearse con las personas. No sé, es la percepción que puedo tener, Ujú, ¿no? Una tipografía que vaya con la personalidad de las chicas que están dando su mensaje. ujú. Entonces, Y, para mí hace muy buen match ese sí. tipo de tipografía. Y aquí, por ejemplo, en el texto, bueno, que es el título, ¿no? El de Sex Education. ¿Te Ujú. parece bien que hayan utilizado esa tipografía, así toda delgada, O gorda? sea, me parece que ese juego de palabras ha sido, o sea, si bien es bastante simple, una tipografía muy sencilla, pero me parece muy bien pensada porque hablar de educación sexual puede ser incluso un tabú para ciertas personas. Entonces, al ponerle peso al education, le estás diciendo, estamos hablando de educación y es algo que se tiene que hablar y son temas que se tienen que tocar. Entonces, y el sex lo dejan como que más light porque es como que no es que le estén quitando importancia, pero es como que cuando hablamos de educación sexual no tenemos que
que hacer un alboroto porque estamos hablando de sexo, sino es un tema que se debe tocar con la normalidad de cualquier otro tema. Entonces, siento que quiere dar ese mensaje, ¿no? O sea, no te alborotes porque hablemos de sexo y al mismo tiempo es importante porque al final es educación que nos va a servir para la vida, ¿no? Ujú. Para tomar decisiones en ese aspecto. Claro, no hay por qué tener tabúes a la hora de hablar de sexo. Claro. Eh, por otro lado, el espaciado de los textos, em, ¿te incomoda? ¿Te incomoda que el espaciado esté de repente muy junto o de repente podía ser un poco más separado para una lectura más agradable o te gusta así como se presentan? No es que me agrade, pero creo que sí podría considerar, desde mi punto de vista, un poco más despaciado entre sus letras. Pero algo mínimo, sin distorsionarlo tanto. Este, porque en ese caso creo que el peso de Education se perdería un poquito, ¿no? Este, pero sí, el hecho que que tenga muy poco espaciado, no es que me moleste, pero desde mi punto de vista hubiera sido mejor un poquito más separado. Ujú, ya, está bien. Y en cuanto al tamaño tipográfico, ¿qué opinas de los diferentes tamaños? Por ejemplo, aquí en el 4 podemos ver un poco más de texto, ¿no? Ujú, Y- Entonces, respecto a los tamaños, ¿te parece bien que Sex Education esté así de tamaño mediano? ¿O de repente has querido que esté un poco más grande para que resalte más? ¿O el nuevo streaming, Netflix ujú, quizás más grande, etcétera? ujú. ¿O te parece correcto así como lo han planteado ellos? Eh, en esa imagen me parece que han querido jalar la atención a los personajes principales y el tamaño del texto va más que, o sea, creo que ha sido más para balancear que otra cosa. Entonces, o sea, si yo veo esa imagen de primera, antes de leer el texto voy a ver a los tres chicos y luego voy a leer el resto. Entonces, creo que si lo hacían más grande, se iba a perder esa idea de ver primero a los chicos que leer el texto y si lo pongo más chiquito, no se va a ver. Entonces, me parece que el tamaño está adecuado para encontrar el balance y lograr esa idea de primero ver a los personajes y luego leer de qué o quiénes son, ¿no? O de qué va. Entonces, no me parece que está mal el texto. Entonces podrías decir lo mismo en este banner, en esta pieza, el número 3, Ujú. ¿no? Sí, claro, opinaría lo mismo. Es de entrada te topas con un rostro que podrías decir, o sea, no sabes de qué va. Por ahí podría ser una fotografía de un, ¿cómo se le llama a estos libros del colegio cuando están todos los estudiantes? Y, y bueno, te topas con el título donde ya, bueno, están hablando de chicos que están en el colegio o preuniversitarios que va algo con educación sexual. Ujú, listo. Y ya como para terminar, quisiera que nos comentaras cómo así llegaste a ver la serie. O sea, si te lo recomendaron o si tú a simple vista viste, estabas pasando el Netflix y cómo te llamó la atención. Fue tal cual, como dices, estaba por ahí tirando el Netflix, o sea, viendo las líneas, Ujú, y me parece que cuando lo vi estaba como que recién había estrenado la primera temporada y están como que en los recomendados, que lo ponen a cada rato, y me pareció interesante. Entonces dije, bueno, a ver qué onda, ¿no? Y vi el primer capítulo y ya como que vi por dónde iba la idea. Me gustó la mezcla de personajes, ¿no? Donde hay un homosexual, muy amigo de un chico que nunca había tenido una experiencia sexual, pero que al mismo tiempo era
supuestamente para el colegio el experto y la chica que era como que la más canchera o experimentada por ese lado. Entonces, una buena mezcla de personajes y nada, o sea, Te me llamó mucho la enganchaste. atención. Sí, muy buena serie. Entonces, a primera vista sí te llamó la atención ver el banner pequeño que se muestra en Netflix, la Sí, miniatura. sí, sí. Sí, Y, porque mezcla ujú, mucho color. sí, Este, o sea, los personajes en sí son muy llamativos. ujú, Entonces, sí, me llamó la atención. El nombre también es fuerte. O sea, lo lees y es como que de entrada te va a llamar la atención o decir, ¿qué es esto? ¿Y qué Entonces, pensaste cuando leíste Sex Education? yo sinceramente, más allá de pensar que es una serie, pensé que era un documental. Y aquí Mm, iba a ir, que literalmente iba a ir por el lado educativo. Entonces, dale, lo vi y bueno, era una serie, ¿no? Fue una serie, sí. Bueno, entonces hemos acabado. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por ayudarnos. Esto nos va a ayudar para hacer un trabajo de investigación para la universidad. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ok, chicos. Y Luis, gracias de mi parte, agradecerte por esta ayuda. Y ya, cualquier cosa que necesites también estoy por ayudarte. Ya, Willy. Y ok, sí, sí. Igual, si necesitan algo más en que los pueda aportar, me avisan nomás. Ya, Ya. Listo, gracias. listo. Chao, Ok, Nos nos vemos. chicos. vemos. Chao, cuídense.